Fue primicia de Canal 3 una mujer de 61 años de edad, Laura Campal, hace un mes aproximadamente, realizó en el juzgado penal de la ciudad de Florida una denuncia por violación a los derechos humanos en la dictadura ocurridos en el batallón Sarandí de Ingenieros de Combate número 2. Hace unos 30 días se radicó en el juzgado penal de la calle Rodó de nuestra ciudad, bajo la égida del doctor Gustavo Iribarren, una denuncia penal por violación a los derechos humanos. Detenidos en la pasada dictadura militar en el batallón Sarandí de Ingenieros de Combate número 2 con sede en la ruta 56 a 2 kilómetros de nuestra ciudad, denunciaron vía penal a jerarcas militares reconocidos por la sociedad floridense. La denuncia es por apremios físicos y psicológicos vividos en el gobierno de facto en el batallón de Florida. Una mujer de unos 61 años, Laura Campal, detenida e hija de un también detenido político, fue la que radicó la denuncia hace aproximadamente un mes. El proceso judicial ya se ha iniciado, a tal punto que el expediente se encuentra en presumario, por lo que la información oficial aportada sobre el caso fue prácticamente nula. No obstante, Canal 3 puede adelantar que ya al menos 3 militares han comparecido ante la justicia. Los nombres, por ahora, serán reservados, debido a que la información no es oficial, sino extraoficial. Sí, podemos adelantar que al menos 2 de los 3 militares citados serían connotados ciudadanos floridenses reconocidos por la sociedad, aunque no vivirían en nuestra ciudad. Y el tema fue sin duda tratado aquí en la pantalla de Canal 3 únicamente en estos días. Hay que destacar que Canal 3 pudo investigar algunos puntos importantes en torno a este tema y esta denuncia de violación de los derechos humanos. Hay que destacar que José Enrique Campal, padre de Laura Campal, conoció al doctor Ariel Pisano, ex director de higiene de la Intendencia de Florida en el gobierno de Giacheto, quienes estuvieron detenidos en Florida juntos. También luego fueron trasladados los dos juntos al penal de Libertad. Campal, padre, falleció debido a varios problemas de salud que tenía y omisión de asistencia en el año 75 en el penal de Libertad. José Enrique Campal fue uno de los tantos floridenses detenidos por los militares en la dictadura. Al momento de ser detenido y trasladado al batallón Sarandí de Ingenieros de Combate número 2 de Florida, Campal tenía unos 52 años, muriendo 5 años después cuando permanecía detenido en el penal de Libertad. Campal fue detenido por los delitos que en la época se tipificaban atentado a la Constitución en el grado de actos preparatorios o simplemente atentado a la Constitución. Campal era militante del Frente Amplio. Fue detenido en junio de 1972, permaneció 3 años y medio en el batallón Sarandí de nuestro departamento y luego fue derivado junto a otros floridenses detenidos al penal de Libertad. Campal siempre padeció problemas de salud, sobre todo cardiovasculares, señaló el doctor Ariel Pisano, quien también fue detenido en la misma fecha que Campal. El doctor Ariel Pisano estuvo detenido en el mismo periodo. Pisano fue detenido el 7 de junio de 1972, quedando en libertad el 9 de septiembre de 1977. Permaneció 3 años y medio en Florida y 1 año y 9 meses en el penal de Libertad. Pisano fue detenido a los 33 años, logrando la libertad a los 38. Pisano tenía sus hijos pequeños y su mujer estaba embarazada en el momento de esta cruel historia. Sin embargo, José Enrique Campal fue detenido junto a 2 de sus 3 hijos. Ambos fueron trasladados en el mismo momento del batallón Sarandí al penal de Libertad. Algunos meses antes de este hecho, narra Pisano, había pedido atención especial para Campal debido a su estado de salud. Se prometió una consulta con un cardiólogo, lo que nunca existió por parte de los efectivos militares. El estado de salud de Campal empeoró en el penal de Libertad, luego de ser alojado en una celda de extrema seguridad, un recinto de unos 2x2. Los militares, sabedores de la profesión de Ariel Pisano, le hicieron compartir celda. Campal estuvo más tranquilo junto a Pisano, pero no pudo mejorar su salud, debido a la omisión de asistencia que luego con el pasar de los años se comprobó. Fue así que a los pocos meses del arribo al penal de Libertad fallece. Su hijo, que permanecía detenido en el mismo lugar, vio en condiciones nada humanas el cuerpo de su padre. El velatorio fue a cajón cerrado. Los restantes detenidos se enteraron de la muerte de este floridense por el parlante que daba esas noticias en horas de la tarde, afirmó el propio Ariel Pisano. Jamás me voy a olvidar cuando dijeron que el detenido en 1904 había muerto, señaló el médico floridense. Durante sus 5 años, Pisano brindó asistencia médica a los detenidos, ya que existía una gran omisión por parte de las fuerzas militares. Incluso alcanzó en varias oportunidades a asistir al personal subalterno y sus hijos, claro que cuando los oficiales no estaban en el lugar.
Pisano recuerda el caso de Laura Campal, la hija de José Enrique, quien hace un mes realizó en el Juzgado Penal de Florida la denuncia penal por violación a los derechos humanos. Pisano será testigo, recuerda perfectamente a los militares denunciados, los cuales ya pasaron por el juzgado, y afirma que aquí en Florida fueron sometidos a continuos apremios físicos y psicológicos. Bien, y el doctor Ariel Pisano habló de este tema, dijo que va a ser testigo seguramente de este juicio, conoce a la perfección a los militares que están denunciados y conoce profundamente este caso que ha sido denunciado, el caso de la familia Campal. Campal estuvo junto a usted aquí en el batallón de Florida. Exacto, fue los que estuvimos siempre acá, 3 años y medio acá, desde el 7 de junio. Desde el 7 de junio de 1972 hasta el diciembre, del 31 de diciembre de 1975, el día en el que somos trasladados al penal de Libertad. ¿Y ahí donde muere Campal? No muere enseguida. Es decir, en aquel momento, no, yo aquí había hablado para que fuera atendido, aunque sea con un cardiólogo de Florida, porque tenía una sintomatología típica de sufrimiento coronario. Nunca nos consiguieron para que lo viera un cardiólogo en el hospital militar, ni acá por supuesto, menos. Y entonces lo llevaron fue trasladado como conmigo, fuimos trasladados, y otros compañeros más, fuimos trasladados al penal de Libertad. En el penal de Libertad se nos ubica por unos cuantos días en unas celdas especiales de castigo que se llaman, que están situadas en la isla. Y él fue a una celda chica de extrema seguridad, es decir, que son recintos de 2x2 que tiene un agujero para hacer las necesidades y un caño de goma para tirarte agua cuando se le ocurría a la guardia. Bien, además el doctor Ariel Pisano también dijo en una nota extensa que realizó a Canal 3 cosas muy importantes, sobre todo de que aquí en Florida hubo apremios físicos y psicológicos como a nivel nacional. Se decía en aquel momento, dijo Pisano, que acá la situación era más leve que en otros lugares. Entonces, ahí, que es el único nombre que voy a dar, ahí el capitán Estocco me pidió que, como lo veía muy mal con ese dolor a Campal, ¿por qué no lo acompañaba? Y yo lo acompañé. Ahí fue que le dieron un colchón para que, en vez de estar tirado en el piso, pudiera estar él en el colchón, porque a mí no me tiraron un colchón. Y bueno, y estuvimos ahí, yo lo lavé con un balde de esos de dulce, viste, con agua, lo lavé un poco porque estaba transpirado, le habían hecho ya el electrocardiograma desde el sector central del penal. Y después de hecho eso, dice que le habían dicho que aparentemente en el electrocardiograma no daba nada. El día que fallece, aparentemente había empezado con dolores, eso seguramente tendrán sus testigos, los médicos que atendían de los presos, los médicos presos que podían atender y hacerse cargo, aparentemente lo tuvieron toda la noche con ese dolor y que después abrieron la reja muy temprano en la mañana. Mis compañeros me avisaban que el 1904, que era el número de Campal, parece que estaba en dificultades y que lo iban a llevar. Y yo, bueno, subí a una cucheta para delicadamente ver, y lo vi cuando pasaba en etapa prácticamente terminal. Doctor, sé que ahora han reconocido que eso fue una muerte provocada por el Estado.